Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, como les habíamos anunciado, está ya con nosotros Alan Catley. Vamos a conversar sobre el mundo internacional y sobre todo algo que como que ha bajado la intensidad, pero en temas de información, no en los sucesos que están pasando en el Medio Oriente, este terrorismo ahí pendiente de lo que puede pasar. Afecta a veces al tema petrolero, a sus precios y por lo tanto termina afectando a la sociedad y al universo en general, al mundo, digamos así. Entonces, Alan, que es un estudioso del tema, un internacionalista, ha venido a compartir y a dialogar sobre estos temas. Primero quiero hacer la mención que es, continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la avenida Granados, busca rutas alternativas en www.quito.gov.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Alan, muchas gracias por venir. Y la primera pregunta sería, ¿nos estamos olvidando del problema del Medio Oriente porque tenemos en América Latina problemas más candentes como el de Venezuela, la paz en Colombia, las elecciones en Ecuador y las que se acaban de terminar en el Perú, los problemas en el Brasil, los problemas en Argentina? O sea, problemas no nos faltan, pero creo que el Medio Oriente tampoco es que se pueda dejar de lado como política y como conocimiento. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, sí, en efecto, la situación latinoamericana del último mes se ha agitado considerablemente, ¿no? Y el tema más grave, ciertamente, creo yo, es el de Brasil. El tema brasileño es un tema muy complicado y ha originado una serie de reacciones internas en el entorno político latinoamericano. Sin embargo, el tema de Medio Oriente, como tú mencionas, no es que ha terminado, ha bajado de intensidad, ni ha bajado en intensidad ni cosa por el estilo. El problema del Oriente Medio es un problema de muy complicada solución y que no va a ser una solución en forma alguna inmediata ni cosa por el estilo. En efecto, parecería que la capacidad de reacción de ISIS y del grupo que se denomina a sí mismo Estado Islámico, cada día está decreciendo en la medida en que sus fuentes de financiamiento están decreciendo. Y en ese sentido, el ataque que de manera sistemática se está llevando contra esas fuentes de financiamiento del Estado Islámico lo están debilitando y lo están volviendo cada día menos viable. Menos viable. O sea, en este momento podríamos decir que hay una posición frágil de ISIS y del Estado Islámico en virtud de su financiamiento. Sí. Parecería que el pico que alcanza el Estado Islámico hace 2 años, cuando toman Mosul, capturan el Banco Central, el dinero del Banco Central iraquí en Mosul, cosa de $450 millones, se apoderan de algunos de los campos de producción de petróleo del norte iraquí y logran situar ese petróleo por caminos extraños en el mercado mundial, propiciando obviamente también una baja en los precios, porque ese petróleo tiene que ser vendido a través de contrabandistas a precios muy bajos para poder salir de él. O sea que, a diferencia de lo que sería vender un contrabando a precios distintos, sale más bajo el precio. Naturalmente. Y con lo cual baja el precio en general. Pero no es que sea una gran cantidad. Pero ¿podrá ser una producción como la del Ecuador, la que ellos controlan? No tanto. La producción que ellos estaban controlando parece que andaba en el orden de los 60 a 80 mil barriles diarios. Es una producción importante. Una especie de quinta parte de la nuestra. Y en esa medida, claro, ellos estaban recibiendo un ingreso
que los convertía en la entidad terrorista mejor financiada del mundo, superando a las FARC inclusive, ¿no? Claro, porque además, claro, eran casi un Estado, ¿no? De hecho, el propósito y la declaración que hace al-Baghdadi del califato es el intento de crear una base territorial hacia la cual puedan confluir los creyentes, los fieles, para integrarse a este Estado Islámico, para integrarse a esta propuesta fundamentalista, en el sentido de que busca la refundación de un Estado Islámico basado en los principios originarios, ¿no? En ese sentido fundamentalista, pero que aprovecha muy bien todas las tecnologías, todas las capacidades que el mundo tecnológico da para la difusión de su mensaje. Esto que es parte de Irak y una parte de Siria, ¿estaba definido, trabajaron antes de este territorio o llegaron ahí para posicionarse e intentar? Porque han tenido que movilizar a tanta gente también, sacarla de ahí para controlarla y que buscar gente fundamentalista como ellos que vaya. Bueno, aquí la realidad es otra. Al-Qaeda, a principios de este siglo, se estructura como la organización terrorista más importante en el mundo islámico, pero luego de los atentados de Nueva York, es una entidad que va perdiendo capacidad operativa. Su líder tiene que refugiarse en Pakistán porque la persecución que se lanza primero contra el movimiento talibán en Afganistán y la destrucción del régimen talibán y la imposición de un gobierno, con elecciones, sí, un gobierno con elecciones que no era el este. Significó la desconexión de la cabeza, de la cúpula de Al-Qaeda, con la realidad de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo islámico, particularmente la liquidación del Estado iraquí de Saddam Hussein. Y esa liquidación del Estado iraquí realmente es el sustrato en el cual se producen todas estas cosas. Al-Zarqawi, que es el segundo de a bordo de Al-Qaeda, en efecto es quien asume la jefatura del movimiento y trata de mantener algunas de las políticas panislámicas, que era la visión esencial que... Generar toda una línea de pensamiento. Sí, y sobre todo lograr que el Islam deje de pelearse entre sí y enfrente a lo que ellos consideran su enemigo, que es Occidente. ¿Sí? ¿No? Osama es muy claro en eso y él trata de lograr un acuerdo básico de, a ver, no nos peleemos hasta que hayamos resuelto nuestro problema con Occidente. Esa situación cambia. ¿Por qué cambia? Porque Irak cambia. ¿Y qué cambio se da en Irak? Al momento en que la minoría sunita iraquí, 35% de la población del país, que era quien manejaba el Estado. Y sostenía también a Saddam, que era quien manejaba el Estado iraquí, es desplazada del poder, asume el poder una mayoría chiita que no tiene la capacidad de quizá perdonar. Más pobre. No tiene la capacidad. Es más bien una actitud humana. O sea, el problema de chiismo y sunismo es que el enfrentamiento entre ellos es más grave que el enfrentamiento con cualquier otro. Es decir, voy a citar aquí un poco así, un poco de memoria, algo que me llamó enormemente la atención, ¿no? Es más importante, no es más importante, es más meritorio eliminar a un hereje que a un no creyente. Entonces, al interior del Islam, al menos en estas posiciones extremas de chiismo y sunismo, para ellos, para cualquiera de los dos bandos, es más importante para el chiita eliminar a un sunita o para el sunita eliminar a un chiita que eliminar a un cristiano.
La bronca entre ellos es más grave que la bronca hacia afuera. Alan, uno diría, pero si los dos son el Islam, ¿cuál es la diferencia entre un chiita y un sunita? Esta es hasta una diferencia. Sutil. Recordarás tú la discusión de ritualidad. La discusión que había entre ortodoxos y cristianos, claro, de cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler. Es una discusión bizantina, ¿no? Pero que genera, al interior de las religiones, estas discusiones bizantinas se vuelven los temas de fondo. Claro. Mucho más graves que... Lo más pequeño resulta siendo lo más importante que la visión general. Que la visión general. Esta división arranca tempranamente en el Islam, los primeros, a partir del cuarto califa, que cuando muere, la sucesión se discute entre un tío y el hijo entre el primo de Ali, de Mahoma Ali, y el califa oficial o la noción que tenía el califato omeya de continuar con su dinastía, ¿no? El califato omeya es un califato que no acepta la sucesión de Ali, que era que no era hijo directo, ¿no es cierto? No, los chiitas sostenían que debería heredar alguien de la sangre de Mahoma. De Mahoma. Y los otros, los omeyas, decían que no, que debería hacerse como se había venido haciendo por una especie de elección. Se origina el conflicto, lo matan a Ali en Kerbala y esto origina un cisma. Este cisma da lugar a que, por un lado, el chiismo, que tiene más una proximidad hacia el imperio persa, hacia los sasánidas, o hacia la noción persa que a la noción árabe, da lugar a que lo que hoy es Irán y entonces era Persia, en cierta forma, para mantener su propia identidad, opte por esta visión chiita del Islam en lugar de la visión sunita que la habría sumergido en el pensamiento y en la tradición árabe. Claro. Ellos son muy celosos. Se habrían vuelto el pueblo árabe. Se habrían arabizado, y para ellos eso no es aceptable. Los persas tienen una tradición cultural de 4.000 años, tienen una historia muy rica, una historia muy importante en la historia de la humanidad. Además que cada vez se los ve, que sienten esa parte como una especie de supremacía, y a la parte árabe le ven un poco, como digamos, como con falta de una cultura más profunda. Yo no lo vería tan así, yo lo vería más bien como el hecho de decir, nosotros somos lo que somos y el mundo árabe es lo que es. Y en esa medida queremos mantener nuestra identidad y por lo tanto adoptamos esta corriente que es un poco distinta de la otra para poder, además de ser persas, además de hablar persa y además de tener nuestra cultura, tengamos también algún grado de diferencia religiosa con el resto. Yo pienso que en el fondo, en su momento, estamos hablando de situaciones que se producen hace 1.300, 1.400 años. Hay que ponerse un poco en la circunstancia histórica, ¿no? ¿Sí? Y reconocer que obviamente el mundo persa tenía una tradición y una cultura muchísimo más antigua que la cultura árabe. Pero que se puede replicar ahora también. Un Irán desarrollándose tecnológicamente, un Irán con esto, con una Arabia Saudita, por poner un ejemplo ahí al lado, ¿no es cierto? Que lo que tiene es petróleo, que tiene plata, pero que no se ha desarrollado tecnológicamente. Claro, el problema de Arabia Saudita nuevamente es un problema de raíz religiosa. También. ¿No? En el siglo XVIII aparece un iluminado, un intérprete, llamémoslo así, del Corán, Al-Wahhab, y se da un maridaje curiosísimo entre la teología y el poder. Y el poder. Y por un lado la familia Saud
se enanca en el pensamiento religioso de Wahhab y él se apoya en el poder político de los Saud para crear una teocracia, un Estado teocrático. Y este Estado teocrático, que es derrotado en su momento por el Imperio Otomano, sin embargo, persiste a lo largo del tiempo. Se va recomponiendo cada vez que puede, ¿no? Y finalmente, en 1923, se constituye el reino saudita bajo la égida de la Casa de Saud, pero con esta visión religiosa fundamentalista que es el wahabismo. El wahabismo es, tal como en cierta forma lo es ISIS, es esta visión del pasado, es esta visión de, antes fuimos poderosos. Antes el mensaje directo de Mahoma nos llevó a conquistar el mundo. Nos hemos alejado de ese mensaje, nos hemos alejado de esa palabra originaria. Corremos peligro. Y por lo tanto nos hemos debilitado. Si queremos volver a ser fuertes, debemos regresar al pasado. Entonces, poco esa es la visión de cualquier fundamentalismo, de cualquiera. Fundamentalismo cristiano, judío, del que sea. Inclusive de los fundamentalismos ideológicos, ¿no? Porque claro, que pasa también, pasa por la formación. Y hay algunos que dicen que los fundamentalismos ideológicos se dieron justamente por estas raíces culturales que determinados políticos en Occidente las tienen, porque se trasladaron familias de Oriente a Occidente, porque vinieron de varios países de la Europa central, del norte. Yo pienso que el fundamentalismo es una deformación del pensamiento. Yo pienso que fundamentalismo no es propio de ningún tipo de corriente, es propio del ser humano. Hay seres humanos que tienen una dificultad esencial para transigir y al tener esta dificultad esencial para transigir, para encontrar puntos de acuerdo, lo que van a buscar siempre es la imposición, ¿no? Y claro, y ahí nace el fundamentalismo y comienzan a haber gobiernos que hacen de su doctrina o de su pensamiento una especie de Biblia de lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Exactamente, el fundamentalismo en término, al final del día, lo que es la adopción de un set de valores que no pueden ser discutidos. Eso es el fundamentalismo. Este set de valores puede ser religioso, puede ser político, puede ser económico. No se discute. Simplemente no es discutible. Esta es una verdad absoluta y no se puede discutir. De hecho, el término fundamentalismo nace prácticamente hace 100 años, en el sentido que tiene hoy día, entre comunidades religiosas cristianas de los Estados Unidos, que se declaran fundamentalistas. Y este fundamentalismo que vuelven a la raíz. Es la vuelta a los fundamentos, lo que ellos llaman los fundamentos. Entonces, estos regresos en el tiempo simplemente no son posibles. Además, retroceden humanamente a la gente, ¿no? Sí. Se vuelven claro, es reubicarnos en un mundo donde las dificultades eran distintas, quizá no las que tenemos ahora. Es un poco el pensamiento, una forma platónica de pensamiento. Acordémonos un poco de Platón, cuando él hablaba de que hubo un momento estelar de la humanidad y este momento estelar fue decreciendo en la medida en que se alejaba de ese momento estelar y de esas figuras estelares que él llama arquetipos, ¿no? El arquetipo platónico que se va degenerando en el tiempo va perdiendo contacto con ese original. Eso es lo que, por ejemplo, el Islam fundamentalista, el wahabismo, considera. Tenemos que volver al mensaje originario de Mahoma, el mensaje del año 600. Claro, eso es absurdo, ¿no? Eso es imposible. El mundo ha cambiado tan radicalmente en relación al año 600 que pretender una vuelta a ese retroceder 1400 años es difícil. Y más aún cuando ellos mismos están utilizando desde la tecnología hasta las cosas para... Y lo están haciendo muy bien. Claro, Porque el éxito que ha tenido ISIS en cuanto a la captación de esas almas, de esos espíritus que en Occidente se sienten no parte de Occidente, se sienten excluidos por la razón que sea, y que
ven en el mensaje de Al Qaeda, perdón, en el mensaje de ISIS en este caso, una posibilidad de revancha, una posibilidad de desquite, y vemos a estos jóvenes de segunda generación o de tercera generación musulmana que regresan a Siria, se integran a ISIS y combaten todo aquello en lo que han vivido. Claro. ¿Por qué? Porque se sienten excluidos, rechazados. La sociedad está haciendo así, pero para no salirnos del tema ¿tú encuentras entonces que la próxima década va a tener una recomposición en el Oriente Medio? ¿Pero crees que sí se termina lo de ISIS? Pensaría que el tema de ISIS es un tema que está siendo derrotado. Está siendo cada día más menguada su posibilidad de acción. De hecho, en este momento, ISIS está mucho más fuerte en Libia de lo que está ya en Siria e Irak. En Siria y en Irak habrá que llegar a algún tipo de solución. Ya, problemas del sector no ¿Pasa se puede... porque el presidente en Siria se mantenga ahí, Bashar al-Assad, o pasa por su renuncia? Yo pienso que necesariamente cualquier tipo de solución va a pasar por un reconocimiento de que no es factible mantener una situación como la que se está manteniendo en Siria, con un 70% de la población sunita excluida del gobierno. Y obviamente también pasa por el reconocimiento de el derecho a existir de la minoría chiita y a existir en condiciones racionales, humanas y de igualdad. En el caso sirio, de esa minoría chiita que se encarna en los alawíes, de la misma manera en que en Irak pasa por el reconocimiento de la minoría sunita, 35%, a vivir en igualdad con la mayoría chiita iraquí. De hecho, la fortaleza de ISIS hoy está en que del ejército iraquí se expulsa a buena parte de los mandos que eran sunitas. De la administración pública se expulsa a buena parte de los mandos que eran sunitas para ser reemplazados por chiitas y perseguir a la minoría sunita. ¿Qué hace la minoría sunita? Cae en los brazos de quién le puede ofrecer defensa, ¿no? De cómo están. Así es. Y regresarán esos 2 millones, 3 millones de gente que ha llegado a Europa a una Siria y un Irak un poco calmado en una década, o se quedan en Europa y Europa va a tener ahí no sé si un conflicto, pero sí un reto para... Yo pienso que las soluciones pasan por reconocer políticamente las realidades que existen en estos países y que no fueron reconocidas o que no fueron percibidas así cuando se constituyeron estos estados. Hace 100 años, cuando luego de la Primera Guerra Mundial se hace la división y se crea lo que hoy es el Oriente. Dicen que un día lo ven a Churchill en una mesa, estaba dibujando algo y se le hace, ¿qué estás haciendo? Hoy día estoy dibujando Jordania. Bajo esos criterios se hicieron muchas de las fronteras que hoy día están en discusión, ¿no? No se reconoció la existencia de un Estado kurdo. Kurdistán es un anhelo de 40 millones de personas. Palestina, que también fue reconocida como un Estado y que de hecho es un Estado, todavía no logra estructurarse como Estado mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras no se resuelvan estas realidades, mientras no se resuelva la evidencia y la evidente discriminación que están sufriendo los sunitas, tanto en Siria como en Irak, en el un caso siendo mayoría y en el otro siendo minoría, mientras eso no se resuelva, el problema no se va a resolver. Pero la solución al problema pasa por ahí, pasa por eso. Por ese respeto y ese reconocimiento mutuo, ¿no?
En el caso del Kurdistán, los kurdos tienen que disputarle territorio tanto a Irak como a Turquía. A ver, el pueblo kurdo está repartido en 4 países, esencialmente. También en Armenia en un grado menor, pero están repartidos entre Turquía, entre Siria, entre Irak. También Irán. en Siria. Sí. Y obviamente un Estado kurdo tendría que constituirse a costa de cesiones territoriales turcas, iraquíes, iraníes y sirias, lo cual siempre es complicado. Claro. Pero no se puede desconocer el hecho de que la nación kurda está ahí. Y son entre 40 y 45 millones de personas. Alan, ¿te imaginas una especie de Kurdistán a la especie de, digamos, no a la especie, a la hechura de Mahatma Gandhi, los indios acá, los musulmanes allá, vayan a Pakistán y fundemos acá, recogiendo a todos los kurdos en un territorio entre Irak y Turquía? Es que de hecho los kurdos están ahí. Es decir... Claro, sí están. Están repartidos en los otros lados también. Sí, pero como te digo, el Kurdistán es una unidad que está fraccionada en varios países y que nunca fue reconocida como tal. Como un estado tal. Es decir, los kurdos habitan el espacio geográfico de lo que sería el Kurdistán. No están divididos. No están divididos. O sea, están divididos porque... Porque, claro, pero no territorialmente, digamos. No físicamente. Exacto, están separados, pero en un territorio definido. A ver, claro, ahí es el mismo caso de Palestina, ¿sí? Y en este caso de Palestina y de Israel, que también un poco ha bajado, pero que uno cada vez que revisa lo que ve es los muertos, ¿no? Cuántos hay en ese día, qué pasó, cómo sigue pasando. Encuentras una salida a este también que es ya, no sé, mucho más duro que los del Kurdistán o la misma dureza humana en los dos. De hecho, ya hubo un acuerdo. Los acuerdos de Oslo definieron una posición conjunta de Israel y Palestina, y lamentablemente la intransigencia de ambos lados, porque aquí sí hablamos de intransigencia de ambos lados, llevó a que esos acuerdos se conviertan en papel mojado, ¿no? Y que se tenga que empezar a trabajar de nuevo en la línea de esos acuerdos o de algo parecido para resolver finalmente este problema que es una espina clavada en el corazón del Oriente Medio y que mientras continúe así, continuará violencia, continuará el odio y los conflictos, ¿no? Y los conflictos ahí. Y de ahí salen otros conflictos del mundo, ¿no? Porque se representan, buscan traer un escenario mayor para llamar la atención, para posicionarse, no sé, una especie de publicidad. De hecho, el terrorismo es una herramienta que funciona muy bien en términos de difusión. Claro. Tú nunca hablas de lo bien que están las cosas en Noruega. Claro. Hablas de los muertos en Pakistán, de la niña que fue quemada por su mamá, hablas de la hecatombe que se acaba de producir en tal sitio. Nunca hablas de las cosas buenas que suceden. Eso no es noticia. No es noticia porque no tiene una preocupación, y sí es noticia porque nos preocupa la vida de la gente, porque nos preocupa los derechos humanos de las zonas. Se puede tomar así tan difícil, necesitamos muertos para que sea noticia, y no es noticia de que la gente esté respetada humanamente y todo eso, sino que es una forma de llamar la atención hacia lo duro de la vida, de los derechos humanos. De hecho, justo lo que te comentaba, ¿no? La bomba suena mucho más, es mucho más estruendosa que el éxito. Claro. Es como cuando a veces a la prensa en cualquier país, nos dicen, ¿por qué solo nos cuentan las cosas malas y no las buenas? ¿Por qué nos reivindican determinadas cosas buenas que hay? Yo digo, las cosas buenas se venden solas.
Las malas, en cambio, como que a veces tienen que removernos la conciencia para que no descuidarnos de que están pasando. Yo pienso que la información correcta es la información que contrasta y que nos dice, ¿cómo es posible que, tomaba yo el caso de Noruega, que a los noruegos les vaya tan bien y acá a Siria le vaya tan mal? Y el donde esas cosas nos debe dar luces para ver el camino por donde hay que caminar para llegar a superar lo malo del mundo, los problemas del mundo, que siempre habrá y que siempre estarán, pero que tengamos guías, que tengamos caminos hacia dónde poder encaminar los pasos de los países y de las regiones, ¿no? Lo que pasa hoy día con todos los refugiados, con el fenómeno de los refugiados, que buscan su futuro, que buscan su horizonte, que buscan su esperanza. Por último, buscan la no ser muertos. Exacto. Sí, así es, que buscan la supervivencia. Obviamente no pasa, creo yo, por lanzar bombas atómicas en Siria. No pasa. Pasa por construir países. Pasa por ese lado pasa. Alan, nos vamos a quedar con esto para volver un poco a encontrarnos con otras áreas del mundo, partiendo desde esto, que sí puede afectar, y a ver si tú encuentras las afectaciones que tiene. Continuamos con la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad. Busca rutas alternas, Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Enseguida volvemos, estamos con Alan Catley, 2 minutos y seguimos conversando. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. La Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, ASONIC, presenta 12 Horas de Amor, Relevo por la Vida, 6ª edición. Carrera de postas, alrededor del Parque La Carolina, detrás de la tribuna de los Giris. Te invitamos a abrir tu corazón este sábado 11 de junio del presente año a partir de las 7 de la mañana. En tus manos está correr para dar amor y esperanza. Te esperamos. Tú has sido siempre mi inspiración. Escucha mi corazón. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios, una iniciativa en la que tú, desde cualquier lugar del país o el mundo, puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas, creando lazos entre los niños y sus padrinos, apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com. Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con Alan Catley. Alan, te decía que partiendo del Medio Oriente, que siempre es una influencia para América Latina, la influencia que puede haber en los Estados Unidos, cuánto puede afectar estos conflictos ahí. Pero te decía también, y quizá nos ayudes a llevar, ¿qué estarán pensando en el Asia? No hemos visto qué repercusión tiene estos problemas. ¿Tiene la misma que a veces le damos, como nosotros estamos discutiendo este tema? Bueno, yo te diría que sí, que el fenómeno islámico en Asia es muy importante, muy significativo. No nos olvidemos que hay más musulmanes en Asia de los que hay en Oriente Medio. Claro. Entre Pakistán, entre Indonesia, las exrepúblicas soviéticas del Asia Central, Kirguistán, Kazajstán,
Uzbekistán y alguna que se me escapa, Afganistán, el norte, el norte de la India, la Cachemira, parte de las Filipinas. Estamos hablando de que en esta parte del mundo debe estar alrededor del 70% de los musulmanes del mundo. En esa medida, obviamente, el conflicto religioso, el conflicto teológico que se vive en el mundo musulmán tiene un impacto y un impacto importante. En esa área, perdón, Alan, ¿están chiitas y sunitas o ahí se va perdiendo? Básicamente esa división? sunitas. La concentración mayor de chiitas se da en Irán, en Irak, en lo que ahora sería esta Siria dividida y algo en el Líbano. Esta cadena, este cinturón que se produce desde Irán hasta el Mediterráneo, en donde está concentrada básicamente la población chií. El resto entonces son sunitas. ¿Sí? En Asia Central básicamente estamos hablando de sunismo y sin embargo el fundamentalismo, que es la raíz del problema que estamos enfrentando hoy día, está presente. Ya vimos la violencia que se pudo llegar a experimentar en Afganistán con el Talibán. Claro. Vimos la violencia que se pudo experimentar en Chechenia, los chechenos, que fue una guerra en la que tuvo que emplearse a fondo Rusia para volver a recuperar el control de la zona. Y en todas partes, en todos estos sitios, estamos viendo el conflicto y el enfrentamiento entre esta visión fundamentalista y cualquier otra visión. En el caso ruso, la visión sea del Estado ateo o de la Iglesia ortodoxa, que le da lo mismo al fundamentalismo islámico, le da lo mismo. ¿Con quién se va a enfrentar? Lo va a hacer. En el caso afgano, contra sí mismos, ¿no? Una lucha interna más por poder. Sí, claro, contra las tribus del norte, pero sobre todo es nuevamente esta visión del regreso al pasado. El talibán afgano, mucho más que el Estado Islámico o que Arabia Saudita inclusive, es la propuesta cruda y dura del regreso al pasado. Alan, esto que hemos conversado, ¿se puede reflejar, no sé, en el mundo andino con todos los pueblos originarios de aquí, más de esta nueva visión? A veces se hablaba del Pachacute, no del movimiento Pachacute, sino del Pachacutic, de toda el área andina, como una especie también de regreso al pasado. ¿Se puede transformar eso en algún fundamentalismo o ves que América Latina ya esa etapa puede haber superado? Yo pensaría que la visión andina no es una visión conflictiva en la medida en la que el Islam sí lo es. Un poco el problema de las religiones monoteístas es ese, ¿no? El monoteísmo al final del día... Te va acercando. Y al final del día es una forma de verdad única. Claro. Cualquier forma que adopte el monoteísmo al final del día es una verdad única. Y eso sí en el mundo andino no es posible. Y eso no se dio en el mundo andino, ¿no? Tampoco se dio en el mundo grecorromano. Sí, claro. El mundo grecorromano era bastante indiferente al tema del conflicto religioso. Sí. A los romanos no se les ocurría llevar la guerra para que Júpiter fuera adorado. No. Ellos iban porque querían esclavos. Claro. No. Era otra visión. Era otra visión. ¿No? Un poco la visión de las religiones monoteístas, el criterio evangelizador, la obligación de transmitirte su verdad, que es la única, por cierto, les lleva a esta visión un poco extrema, un poco... Quizá eso entonces se dio en que Torquemada, la representación más fundamentalista de eso, con la Inquisición. Bueno, la imposición de esquemas... Por lo de la evangelización de América.
Sí, pero, o sea, sin dar nombres, ¿no? O sea, la visión fundamentalista de cualquier monoteísmo es el hecho de la posesión única de la verdad. Ya. O sea, mi Dios es el único Dios. El único, sí. Y mi Dios es, siendo el único, naturalmente el verdadero. Todos los demás son falsos. Entonces, cuando tú partes de esa visión y de esa noción, necesariamente las instituciones que se van creando alrededor de esa visión son instituciones excluyentes. Claro. En ese sentido, yo pienso que el mundo andino y un poco la visión más panteísta que yo encuentro en el mundo andino y en el mundo griego y en el mundo romano, son visiones mucho más amables. De mayor respeto. Por eso pueden generarse democracias. Por eso no debería ser difícil aplicarla y llegar a modelos democráticos, ¿no? En cierta medida, yo creo que algo del fundamentalismo que podemos nosotros encontrar en nuestra cultura viene de la religión. Claro. De la religión impuesta, ¿no? Y ahí, claro, ahí viene y se comienza a cuestionar el tema religioso, ¿no? Y su propia participación en la vida diaria y en la influencia de las estructuras sociales de gobiernos. ¿Tú encontrarías que la religión, cuando se mete en los temas políticos, de política pública, genera un conflicto? Siempre. Siempre. No hay... Es decir, yo creo que el gran éxito y el principal aporte que la Ilustración hace al mundo es la comprensión de que no pueden andar en el mismo coche la política y la religión, que tienen que ir por cuerdas separadas. Y que el segundo paso esencial es que el poder político tiene que fraccionarse, tiene que romperse. La única forma en que el poder puede ser controlado se da cuando el poder puede ser fraccionado y controlado por diversas por otros instancias, grupos, otras instancias, no grupos, sino unas instancias de la misma sociedad. De la misma sociedad. Y ahí sí se configura una democracia, entonces. Ahí se configura, creo yo, no sé si lleguemos a poder hablar de una democracia, pero al menos se crea una base social. Un acuerdo ahí. Una base social en la cual es dable empezar a conversar equilibrando las cosas. En ese sentido, la Ilustración hace un aporte esencial y crea esa noción de la división de poderes, del equilibrio de los poderes dentro de una sociedad, que no será lo perfecto, pero que es, al menos de lo que parece, el camino correcto. En 10.000 años de historia de la humanidad, tenemos 9.700 años de autocracias. Y que a veces quieren repetirse, ¿no? No, naturalmente. Sí. Parecería que la naturaleza de la sociedad humana es la autocracia. Y que el progreso, el camino hacia el futuro, el camino hacia la mejora realización humana sería, de las relaciones humanas pasa por eliminar la autocracia o disminuir la autocracia a través de nuevas herramientas. Esas nuevas herramientas nos las da la Ilustración con la Revolución Francesa, ¿no? Claro, que nos permite visualizar al ser humano como punto central. Primero, como punto central, y segundo, darnos cuenta de que el enemigo del hombre es el poder. El enemigo del individuo, del ser humano, es el poder. Y que por lo tanto la defensa del individuo es el factor esencial. Como controlar el poder, entonces. Alan, esta cosa que conversamos, que para alguna gente puede decir, oigan, están reflexionando, pero va encontrando ya los nexos de los problemas de la sociedad. ¿Cómo encuentras tú que se inserta en nuestra juventud? Esta juventud que está abstraída de los problemas del mundo, que a veces no le interesa lo que pasa, pero que al mismo tiempo, cuando se siente excluida, es capaz de adherir a las cosas más duras, más como el fundamentalismo, pero también que es capaz de sustraerse a un teléfono y conectarse con gente que a lo mejor nunca ha visto y tener ahí y no están en la realidad, están en ese mundo
que ha sido creado. ¿Cómo empatamos esta evolución con esta tecnología, con estas realidades que el mundo está viviendo? Mira, yo pienso que la revolución tecnológica necesariamente está generando una revolución humana. La posibilidad de que hoy te conectes con una persona inmediatamente, con una persona en Filipinas, con una persona en Australia, con una persona en Bélgica, con una persona en la Argentina, y que con todas estas personas puedas intercambiar ideas, puedas intercambiar conocimientos, sentimientos, opiniones, es un factor de enriquecimiento de la sociedad humana que no alcanzamos a entenderlo bien. O sea, nosotros que somos de otra generación, que venimos de otro momento, menos todavía. Si los actuales tienen dificultades, nosotros mucho más. Mucho más dificultades. Yo al menos tengo una grave bronca con la tecnología, pero es impresionante el ver, yo les veo a mis hijos, ¿no? La manera en que averiguan, investigan las cosas que necesitan en el mundo, porque ya no es aquí, es en el mundo. Eso es una maravilla. Y es una maravilla en la medida en que pienso que este es el vehículo que nos va a liberar del monstruo del nacionalismo. ¿Ya? ¿Encuentras una socialización evidente del mundo? Sí. El mundo, o sea, el país de estos muchachos es el mundo. Es el mundo. Ya no es la parroquia, el cantón. O sea, los localismos, el cantón, la parroquia, el propio país les resulta corto. Es que si te pones a ver los costos que le ha significado a la humanidad la noción del Estado Nacional y del nacionalismo, el siglo pasado, solo el siglo pasado, significó probablemente 150 millones de muertos por el tema del nacionalismo. Claro. ¿Sí? Nosotros mismos en el 98 cerrábamos una etapa de confrontación, ¿no? Que claro, yo cuando se firmaba el acuerdo de paz decía, para mi papá esto era una cosa muy difícil, ¿no? ¿Cómo no? Un militar retirado de la guerra del 41, para él firmar la paz era una mochila bien pesada para tratarla, ¿no es cierto? Pero Alan, ¿y estos jóvenes con esta tecnología, pero que no son inmunes a estas otras cosas de las que hemos conversado de Oriente Medio? ¿Cómo se defienden de estos fundamentalismos para poder, conectados en el mundo como están, desarrollar una vida humana, una cosa menos que podamos conversar como ahora? Ese debería ser el gran esfuerzo en el que se embarque hoy esta cultura mundial, y que yo creo que se está dando. Sí, se está dando. Es decir, hay el aprovechamiento de parte de los fanáticos, de los fundamentalistas, de las herramientas que la tecnología les da para destruir la posibilidad de la comunicación. Y eso es a lo que hay que temer y a lo que hay que combatir. Es decir, hay que enfrentar a aquellos que quieren destruir a la noción de la democracia con las herramientas de la democracia. Nosotros debemos ser capaces de usar las herramientas de la democracia para más bien transformar esas visiones fanáticas en visiones humanas. Y en una visión de tolerancia, de absolutamente. Compromiso. Pero no sé, me resulta difícil. Comento, este mismo programa nos están viendo en varias partes del mundo, universidades que se enlazan y a las que normalmente agradecemos. Estos jóvenes nos han vuelto individualistas un poco en buscar un éxito así que está más allá, porque como el mundo es ahora el objetivo, los objetivos de crecimiento también son más grandes. A ver, yo pienso que los objetivos de crecimiento son absolutamente legítimos. Es decir, pienso que un joven que quiere crecer, que quiere tener éxito
laboralmente, profesionalmente. Eso es algo absolutamente legítimo y no solo que es legítimo, sino que es digno de aplauso. Ya. Es digno de aplauso. En la medida en que más personas tengan éxito, mejor es el mundo. El ser humano se siente realizado, ¿no es cierto? Y mejor es el mundo, Sí. porque el éxito normalmente no es una cuestión que la alcanza una persona. Ha habido millones de personas exitosas en el mundo y cada una de esas personas exitosas ha llevado consigo a muchísimas más en el camino del éxito. Esa es la realidad. O sea, las sociedades exitosas son las sociedades que abren oportunidades. Para que se Esas son las desarrolle el sociedades ser que humano. tienen éxito. Las sociedades que no tienen éxito, ¿cuáles son? Las que cierran el abanico de las posibilidades y de las oportunidades. Tú coges los 30 países más exitosos del mundo, quitados los que se sacaron la lotería del petróleo, Ya. ¿no? ¿Cuáles son? Aquellos que abren las oportunidades. ¿Y cuáles son los 30 países menos exitosos del mundo? Aquellos que cierran las oportunidades. Vemos una Corea del Norte. Versus para una poner. Corea del Sur. Claro. Están ahí mismo, en la misma península. La misma gente, Claro. con las mismas situaciones, con las mismas condiciones. Los unos, la 11ª economía del mundo. Los otros, en el año 2002, 2 millones de muertos de hambre. Claro, ahí hay una. Ahí una tienes un diferencia, ejemplo, sí, pero ¿no? evidente, patente. ¿Tiene que ver ahí en eso, para no salirme del tema, en las dos Coreas algo religioso? No. O más bien el tema ideológico. El tema ideológico, el fundamentalismo religión. ideológico. Claro. Que se transformó en una religión, ¿no? Que Tanto que es de herederos el poder. Es una monarquía, Claro. una monarquía en la que De van otro nombre. ya creo que son 3 Es el tercero, generaciones, ¿no? el tercero, sí, es el tercero. La tercera. Alan, se va acercando, qué pena que se vaya acercando el tiempo de estos diálogos, te vamos a comprometer para hablar también de otros temas, Encantado. para que podamos entender esta cosa que es de la religión, de las religiones y que hay. Uno dice, la católica a mí me resulta realmente buena, porque decían, porque puedo pecar y al final, con que me arrepienta al final ya estoy perdonado. Debe influir en el comportamiento humano en la parte más positiva, entiendo yo, lo religioso. Pero ¿qué parte de lo religioso debemos separar? Tanto como religión, como esto que el pensamiento ideológico que cada uno puede tener. ¿Cómo puede separar eso? Yo no soy una persona religiosa, Ya. no soy. Pero arriesgándome a cualquier crítica, Sí. debo asumir que si es que está Dios ahí, debe ser mejor que nosotros. Y sí, si no... Sería terrible. Sí, sí. Debemos suponer que es mejor que nosotros. Y en esa medida deberíamos más bien tratar de captar ese lado mejor de la divinidad Para que de nuestros propios perjuicios. Para intentar ser iguales. Pues sí, O sea, intentar vernos como la utopía. El Dios es esa utopía que uno va caminando para sí, ser mejores, dirías. el problema es que, el problema es que las versiones de la divinidad Ya. son versiones humanas. Pues, Claro. ¿no? Tú eres el que le das los tintes que le quieres dar a la divinidad. Es el mensaje que alguien recibió hace 2000 años que nos dice cómo debería ser nuestra vida. Ujú. Y yo pienso que básicamente nuestra vida debería orientarse a criterios más éticos que a criterios dogmas más religiosos. dogmáticos. Ujú. Y la ética, en último término, es la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí. Es el pacto social, ¿no? Y que deberían, de no agresión un poco enmarcarse dentro de esa eliminación de los prejuicios Ya. que muchas veces las religiones nos imponen. Nos vamos a quedar con este último pensamiento para que no nos impongan, que nos permitan seguir pensando y que nosotros nos demos el tiempo de pensar.
Gracias a Alan Catley por acompañarnos, por venir a conversar en esta tarde, pero también juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por el momento estas obras no afectan la circulación vehicular. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Nuevamente muchas gracias, Alan. Este diálogo está a la disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día lunes.